7:27 amigos. Continuamos aquí con todos ustedes. Vamos a conversar con Aníbal Sánchez. Él es consultor político, experto en materia electoral. Aníbal, la semana pasada, bienvenido, por supuesto. La semana pasada vimos cómo la Comisión de Primarias solicitó una reunión con el CNE para hablar sobre, bueno, cómo el CNE puede apoyar este proceso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, indudablemente me gustaría comenzar, María Isabel, y los que nos escuchan y nos ven por este programa, con un mensaje a esa misma comisión de primaria. Yo creo que no es correcto, no es responsable el seguir generando falsas expectativas en esa ruta que ellos tienen por lograr una máxima motivación, porque cuando uno asume estos cargos que funcionan como cuerpo colegiado, uno tiene que tener claro en el sentido que uno tiene que ser efectivo en su gestión, mucho más allá a veces de ser efectista. El tema, el mandato que ellos tienen es organizar unas elecciones primarias, las cuales algunos hemos dejado algunas observaciones. Yo me confieso defensor del proceso primario, Ujú. pero el proceso de unas primarias que fuera un instrumento político, un instrumento de activismo, un instrumento de organización y motivación de esa mayoría que realmente adversamos este gobierno de Nicolás Maduro, indudablemente pudiera ser el camino para entablar, vamos a decir, un cambio a través de los sistemas democráticos, pero esto no se ha visto con esta comisión de primaria. Una comisión de primaria que, debemos decirlo responsablemente, ya tiene 6 semanas de ejercicio y lo único que sabemos de ellos es de molestias internas porque decidieron recibir a factores distintos a lo que vamos a decir, al simplificarlo en lo que es el E4. Una comisión de primaria que lo único que se sabe es lo que tú estás diciendo, María Isabel, y tuvieron un acercamiento al CNE para plantearle, o lo que se ha ventilado es que se han planteado solo 2 puntos, uno que tiene que ver con la solicitud de los centros de votación y otro que tiene que ver con la actualización del registro electoral, pero 2 puntos que también son controversiales, porque cuando hablamos del tema de los centros de votación, indudablemente en un proceso de primaria, eso involucra lo que se llama una nucleación. Es mentira de que ellos van a estar activando los 14.000 centros Mm. y casi 35.000 mesas de votación. Ellos tienen que definir cuáles son esas mesas que se van a hacer y todo esto es importante para el siguiente paso que debe venir, que es el diseño de los tablamesas, de los tablacentros y de los cuadernos de votación. Pero fíjate que cuando te hablo de cuaderno de votación, cuando hablamos de actualización de registro electoral, yo creo que ya es hora que ellos se pongan los pantalones y le digan al pueblo, mira, este es un proceso que va a ir con un registro electoral y el que no sea miembro elector dentro de ese registro Mm. electoral no va a poder ejercer lamentablemente su voto. Un voto que yo no soy nadie para O decirte sea, por que ejemplo, para quitarle tú el no crees derecho. que se ve, que se dé el voto de los venezolanos en el exterior. Bueno, hacia allá te iba. El Mm. voto en el venezolano en el exterior indudablemente es un derecho. Eso no lo vamos a discutir. Todo venezolano mayor de 18 años de edad, ¿ok? Y que no te, que vamos a decir que habilitado en todos sus derechos políticos tiene el ejercicio del voto al sufragio. Pero para que sea el voto en el exterior, indudablemente tienes una alcabala legal, indudablemente que te la pone el artículo 124 de la LOPRE, el cual te dice que tú tienes que demostrar un estatus legal en el país donde estás residiendo. Y eso indudablemente es bastante difícil, es un tema incluso a veces político que pasa por algo que a veces la gente no quiere reconocer, pasa a veces por darle un reconocimiento. Si no existe el reconocimiento, Mm. ¿ok? No pueden haber consulados, si no existe reconocimiento no hay embajadores, si no existen consulados y embajadores es muy difícil que el gobierno venezolano te acepte un proceso de actualización del registro electoral Y por medio de herramientas sí, electrónicas. ¿tú no crees que el hecho de que o sea, esta solicitud al CNE, bueno, hay una controversia tremenda Allá adentro, a lo claro. interno de la oposición, porque hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué con el CNE? Bueno, indudablemente, siguen en esa manía de estar mintificando lo que es el CNE. Algunos no sé si lo saben, un CNE que indudablemente ahorita está, no les voy a decir acéfalo, pero está incompleto. Faltan algunos rectores, algunas funciones dentro del CNE no se vienen cumpliendo. Yo creo que el año que viene, indudablemente, desde la Asamblea Nacional pudiera venir un proceso de ni siquiera renovación, vamos a hablar de reestructuración Mm. de este cuerpo electoral o de este poder electoral, como es su nombre correcto,
porque indudablemente hay algunas funciones que ellos tienen o atribuciones que no vienen cumpliendo. En estos días salió una denuncia, ya viene enero y en enero del año que viene, el año que viene se vence la mitad del periodo para muchos mandatos que fueron o gobernantes que fueron electos. Estamos hablando de alcaldes, los diputados, y este CNE tiene que estar, incluso publicar las posibilidades de esas autoridades que son susceptibles a ir a referéndum revocatorio. Entonces esto es una de las funciones. Está pendiente la reserva de unas denominaciones para nuevas organizaciones. Dentro del primer trimestre del año que viene tiene que estar algo que es importantísimo a la hora de hablar de garantías electorales. Dentro del primer trimestre del año que viene se tiene que estar haciendo el sorteo del servicio electoral. Son muchas cosas que están pendientes dentro de este CNE que no se vienen cumpliendo. Entonces, indudablemente yo no pongo en duda en que viniera una reestructuración, pero como eso funciona con un cuerpo colegiado, ahí lo que se llama la continuidad administrativa, todas estas gestiones que deje hecha la comisión de primaria, como es esta solicitud de que se abra una jornada de actualización, cuestión que es sumamente, María Isabel, importantísima. Mucho cuando hablamos de actualización se van ahí inmediatamente al voto en el exterior. Sí. Un voto en el exterior que hay que decirlo responsablemente, solo 107,000 electores es lo que están en el registro electoral al día de hoy. ¿Ok? Con su último corte en el exterior, con el último corte del mes de agosto. En las elecciones pasadas, vamos a hablarte de 2012, 2013, la votación en el exterior, 56,000, 60,000 personas. O sea que hay un mito del peso real. Del peso real. No de la votación completa. Y no del volumen de venezolanos que tengan afuera. De los que tendrían derecho ahorita a votar. Exactamente. En el exterior. Lo que pasa es que también hay una regla matemática que las personas piensan que de esos 5 o 6 millones de venezolanos que salieron del país, 3.800.000, 4 millones pudieran estar habilitados a votar y de que su tendencia política sea adversa a la de este régimen y que indudablemente la matemática no le da. Y más si ellos toman como referencia los números del 21, pues donde prácticamente este sector de la oposición, estoy hablando de un sector, no de la oposición global, prácticamente lo que agrupa son 4 millones de votos. Y prácticamente si el gobierno pudiera tener entre 5 o 6, los resultados no son los que ellos esperan. Entonces ellos van a tratar de capitalizar algún voto en el exterior para indudablemente equilibrar, ¿ok? Porque parece que es mentira, María Isabel, que para ellos como que les es más fácil consensuar con el voto en el exterior que tratar de consensuar con todos los factores de la oposición que están en Venezuela, que creo yo debe ser el camino. Ahí debería estar apuntando el trabajo de esta comisión de primaria, un proceso que yo siempre lo he dicho. ¿No ha logrado este consenso? Porque no, todavía hay muchas críticas. Todavía va a ir por primarias. Pues. Todavía hay muchas críticas, incluso de sectores dentro del mismo G4, de que este debe ser un proceso amplio, abierto, auditable y que luzca transparente. Y cuando hablamos de un proceso amplio es precisamente en lo que se llama el desarrollo del artículo 62 de la Constitución, que te dice que todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y cuando hablamos de que el proceso tiene que ser abierto es en el desarrollo del artículo 67, es decir, de que los partidos deben escoger sus candidatos y sus autoridades en procesos internos y en este caso sería abierto porque es libre de militancia. A mí no me tienen que obligar a inscribirme en un partido de la MU, inscribirme en la Primero Justicia o en Voluntad Popular para poder ejercer mi voto dentro de un proceso primario. Todos estos aspectos son importantísimos y yo creo que ya es hora, se les va consumiendo el tiempo. Ellos dicen que no tienen fecha, pero... quiero hablar de eso, de tiempo, sí, porque se está hablando del mes de junio. 25 de junio. Hay tiempo para todas las cosas que hay que hacer. Para eso te decía, fíjate que se han consumido 6 semanas y cuando hablamos de 25 de junio, María Isabel, lo que quedan son otras 26 semanas. Unas 26 semanas que se deben ir en lo que es la instalación de las comisiones de primarias a nivel de las regiones, incluso a nivel que si de los así, municipios, la nucleación no les va a dar tiempo. Entonces llega un momento en que ellos van a tener que decidir otra cuestión que les va a sonar antipática. A lo mejor deciden de que este es un proceso electoral de que van a tener que ir con una herramienta que se llama cuaderno electrónico. Una cuestión que a veces yo lo he dicho, los cuadernos electrónicos aquí indudablemente no se han usado porque la ley dice que debe haber un registro físico de ese proceso, pero prácticamente aquí se usan cuadernos electrónicos cuando se generan los archivos que se llaman citos sin info
Citizen Info, que van en las máquinas SAI, prácticamente esos son cuadernos electrónicos, es decir, yo hago subconjunto de los números de electores que van adjudicados a cada mesa. Entonces es una de las herramientas que incluso pudiera ayudar a abaratar los costos. Otro tema que tiene que estar tocando la comisión primaria. Costos. Lo que pasa es que no podemos hablar de costos si no está definido quiénes son los participantes, Claro, ok, te a iba a nivel de preguntar eso. electores, cuál es ¿Cuánto el puede registro costar una electoral. primaria? No, bueno, ¿cuánto puede costar una primaria? Tendremos que empezar indudablemente con cuánto pudiera costar la impresión de prácticamente 35.000 cuadernos. Pues eso es un dinero, eso es una operación de logística, no es solo la instalación o la solicitud física de la infraestructura. Hay que hablar de que vamos a decir, tecnología para la totalización se va a utilizar. Pues fíjate que Y nosotros eso, siempre pensamos que cuando se eso podría solicita, facilitarlo el cuando se CNE. solicita el CNE, ¿eso lo paga el CNE? Bueno, en las primarias pasadas, anteriores, en la época de la mesa de la unidad, a veces cuando se hacían esta solicitud venía un cobro prácticamente por lo que era el gasto operativo del Operativo. CNE y se calculaba en unidades tributarias. Pero en esta oportunidad lo que se conoce ni siquiera se ha pedido la infraestructura tecnológica, lo que se pidió Sí, fue el permiso para la utilización solo de los colegios sí. electorales. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal Sánchez, consultor político, experto en materia electoral, por habernos ayudado a ponerle la lupa a este proceso que supuestamente va a ser en el año 2023, 23. mitad del año que viene. Uno dice, Exactamente. sí, parece lejos, pero no, el tiempo va muy rápido. Muchísimas gracias, Aníbal, Estamos totalmente a la orden, por María estar con nosotros. Isabel. Feliz Navidad. Igual. La pausa y regresamos con más.